Buenas noches, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Déjenme cerrar esto porque va a estar poniendo problemas. Ahí está. A ver, permítanme. Es que va a estar poniendo problemas a la transmisión. A ver. Ahí está. Ok, esta noche vamos a contestar, a aclarar, a recapacitar acerca de la enseñanza bíblica en cuanto a los alimentos impuros específicamente. Una de las doctrinas únicas que podemos decir de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, compartimos con algunas, serán otras 8 o 9 denominaciones, entienden este asunto igual que nosotros. De ahí en fuera, recuerden que tenemos aproximadamente 10,000 denominaciones cristianas solamente en Estados Unidos, en el mundo, 10,000 denominaciones cristianas. De esas 10,000 denominaciones cristianas, nada más unas 9 entienden este asunto como nosotros lo entendemos. Así que lo que vamos a ver en esta tarde es de suma importancia, que ustedes lo tengan bien claro y que obviamente vamos a analizar cuáles son los argumentos que se presentan. Ustedes van a decir, por ejemplo, una de las acusaciones que nos dicen la Iglesia Adventista es que nosotros, ustedes saben, como nosotros como adventistas tenemos ciertos reglamentos en cuanto a los alimentos. No creemos que nos vamos a salvar o a perder porque comemos cerdo o porque no comemos cerdo. No creemos que la comida sea un asunto de salvación. Sin embargo, sí creemos que es nuestro deber como cristianos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Y por lo tanto, como adventistas del séptimo día, como iglesia, creemos que es nuestra responsabilidad mantener este cuerpo, cuidar de este cuerpo de la mejor manera, evitar lo que son drogas, lo que son bebidas alcohólicas y cualquier otra cosa que destruya el templo de Dios. La Biblia dice, al que destruya el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Por lo tanto, una de nuestras doctrinas es el cuidado del cuerpo, el cuidado del templo, del Espíritu Santo. Sabemos que este templo no es nuestro, es del Espíritu Santo. Es nuestro deber cuidarlo, es nuestra responsabilidad mantenerlo de la mejor manera para que podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El versículo que leímos hace un momento en 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una de las cosas, por ejemplo, que enseñamos es que no podemos comer de cualquier carne. Como iglesia adventista no comemos, por ejemplo, carne de conejo, no comemos carne tampoco de cerdo, no comemos rata, no comemos tlacuache, no comemos víbora y no comemos muchos otros alimentos de animales inmundos. No comemos caballo, ni comemos camello, ni ninguno de esos animales que se consideran impuros. Tampoco comemos ningún tipo de mariscos, no comemos animales del mar que tienen patitas. Solamente comemos, si vamos a hablar del mar, pescados que tienen escamas y aletas, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Esas enseñanzas han hecho que a la iglesia se le esté acusando de no estar practicando algo bíblico. Y cuando tú hablas, por ejemplo, con algún pentecostal, con una asamblea de Dios o cualquier otra denominación cristiana, incluidos los católicos apostólicos romanos, que comen lo que les pones enfrente, inmediatamente empiezan a atacar o a criticar y a defenderse tomando ciertos versículos de la Biblia que hoy vamos a analizar. Especialmente la historia de Pedro, en la famosa orden que se le da cuando él ve el lienzo que baja del cielo y le dicen a Pedro, levántate, mata y come. Y eso es lo que vamos a analizar en esta noche para que nos quede bien claro, una especie de estudio para que esto quede aclarado en las mentes de todos los que estamos aquí. Primero vamos a aclarar que esto no tiene que ver con salvación directamente. Es decir, no te vas a perder porque comes carne de cerdo,
Ahora, la pregunta es, ¿por qué quieres comer carne de cerdo? Y a lo mejor por la razón por la que quieres comer carne de cerdo, a lo mejor por eso sí te pierdes, pero no por comer carne de cerdo. Porque te lo voy a poner de la siguiente manera. Los cristianos, queridos hermanos, creemos que vamos a ser salvados por Cristo Jesús, amén, por gracia, es un regalo de Dios, y que es nuestra responsabilidad por amor obedecer al Señor Jesús y estar dispuestos a seguirlo y a servirlo. Si me amáis, dijo Jesús, ¿qué debemos hacer? Guardar sus mandamientos. Por lo tanto, hay una pregunta: ¿puede una persona ser salvada sin tener el deseo? Fíjate, no estoy diciendo que lo haga, nomás estoy diciendo que sin tener la disposición de obedecer a Jesús. ¿Puede una persona ser salvada sin tener la disposición de obedecer a su Señor Cristo Jesús? Y la respuesta siempre va a ser no. Entonces, no podemos separar la obediencia, que es un fruto, es un resultado de haber aceptado a Cristo Jesús, del cristianismo. Así que vamos a hablar, el Señor Jesús obviamente no nos va a pedir que destruyamos nuestro cuerpo, de eso vamos a hablar hoy. En Hechos capítulo 10 se nos cuenta una historia de un centurión romano llamado Cornelio. Él vivía en Cesarea y era el dirigente o el centurión de una compañía llamada La Italiana. Eso está en Hechos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. La Biblia nos dice en el versículo 2 de Hechos 10 que él era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas. Y el pueblo, ya para el pueblo incluso, y él siempre estaba orando a Dios. Quiero que entiendan que él no era todavía un converso, por así decirlo, era un gentil, un incircunciso a la vista de los hijos de la circuncisión. A este hombre se le apareció un ángel del Señor como a la hora novena, nos dice el versículo 3, vio claramente una visión como a la hora novena del día. Un ángel de Dios, dice, estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él dice, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, Señor, ¿qué es esto? Y entonces él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y entonces viene la orden en el versículo 5, manda, envía ahora a hombres a Jope. Y él va a mandar a 3 personas a Jope. Haz venir a Simón, nosotros le llamamos obviamente Pedro, ¿verdad? El que tiene por sobrenombre Pedro. Este dice, reposa en la casa de otro Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Interesante, le dice, su casa está junto al mar. Él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Ahora es curioso, el ángel podría haberle dado mejores estudios bíblicos que Pedro, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién creen ustedes que es mejor para dar estudios bíblicos, Pedro o el ángel? Pues definitivamente el ángel. Si vamos a hablar de doctrina, si vamos a hablar de la voluntad de Dios, pues yo creo que un ángel siempre va a ser mucho más apto que cualquier ser humano. Sin embargo, el ángel no fue más allá, simple y sencillamente le dijo al centurión, ve y busca a Pedro. Porque lo que los seres humanos podemos hacer entre nosotros, los ángeles no lo van a hacer por nosotros, tampoco Dios lo va a hacer. Curioso. Así que él te va a decir lo que tienes que hacer. Así que el ángel se fue y Cornelio llamó a 2 de sus criados y también consiguió a uno de los soldados a los cuales tenía más confianza, que también era de los que le ayudaban, y mandó a estos 3, a los 2 criados y al soldado, para que fueran a Jope, después de haberles contado todo lo que había ocurrido tal y como había ocurrido. Así que estos hombres se pusieron en camino. Quiero que notes, este es un centurión romano, incircunciso, no conoce nada del cristianismo, no conoce nada, sabe algo del judaísmo, sabe quién es el verdadero Dios, conoce a Dios, pero la religión que él conoce no es una religión cristiana en realidad, es una religión judía tal vez, y aún así para los mismos judíos él es considerado una persona inmunda. En ese tiempo los judíos veían a los incircuncisos como inmundos, como personas a las cuales no se les podía tocar porque te contaminabas espiritualmente hablando, que pues eso no es posible en realidad. Era el tiempo en que los cristianos estaban dilucidando todavía este asunto en cuanto a los gentiles. Todavía la puerta a los gentiles no estaba abierta. Todavía algunos cristianos creían que había que pasar por el filtro del judaísmo, que primero tenían que pasar por el judaísmo para luego entrar al cristianismo.
Era la época en la que estaba en discusión la circuncisión. Había judaizantes que querían que se circuncidaran, ese era el gran problema de Pablo. Era la época de las comidas ofrecidas a los ídolos y del juicio que se encontró, el concilio que se hizo en Jerusalén acerca de las recomendaciones de no comer ahogado, ni sangre, ni cosas ofrecidas a los ídolos. Y era la época en la que los cristianos todavía no sabían bien cómo iba a funcionar, si el judaísmo era necesario para ser cristiano o no. Estaban en ese momento. Así que este hombre llamado Cornelio, por instrucciones de un ángel de Dios, mandó a estos 3 hombres a buscar a Pedro. Pedro, por supuesto, no sabía nada del asunto. Él no sabía de la existencia de Cornelio, no sabía que había tenido una visión, no sabía que un ángel se le había aparecido, no sabía nada de la orden, y estaba allí en la casa de Simón el curtidor. Dice el versículo 9, al día siguiente, cuando ellos iban por el camino, noten que todavía no llegaban a donde Pedro, apenas iban caminando, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, y cuando estaba allí orando Pedro, cerca de la hora sexta, dice, tuvo hambre. Y cuando estaba ahí con hambre, tenía ganas de comer. Dice que mientras le estaban preparando algo de comer a Pedro, noten que en ese tiempo no había botanas, gloria a Dios porque no había botanas. O sea, no había manera de matar el hambre hasta que te sentabas a comer. Y Pedro tenía hambre y tenía ganas de comer, y en ese momento dice la Biblia que le sobrevino un éxtasis. Quiere decir que tuvo una visión. Y esta visión la tuvo 3 veces. El número 3 siempre en la Biblia va a ser un número de énfasis. O sea, esta visión era una visión enfática. ¿Qué fue lo que vio en visión o qué fue lo que tuvo? Algunos dicen pues que se quedó dormido y que soñó. La Biblia nada más dice que tuvo un éxtasis. El éxtasis quiere decir que vio algo, o sea, entró en una especie de visión. Noten que la Biblia tampoco dice que se durmió. Algunos lo ponemos así como dormidito allí, pero realmente la Biblia nada más dice que le sobrevino un éxtasis. Y vio en la visión un cielo abierto. Esto está allí en el siguiente versículo 11. Y vio el cielo abierto, dice, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, una sábana extendida, atada de las 4 puntas, y adentro de ese lienzo que bajaba del cielo a la tierra había todo tipo de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y es curioso que los reptiles pues son todos inmundos. Los insectos, de los insectos el único que se puede comer son las langostas y los chapulines nada más. El aregol, que es otro tipo de chapulines, son tipos de chapulines y de langostas que son comestibles, que tienen alas y patas para saltar, son los que se pueden comer. Pero de todos los demás insectos, pues todos son inmundos, y de los reptiles, pues todos, básicamente, y había aquí todo tipo de animales inmundos y aves del cielo, dando a entender que estas aves del cielo, pues obviamente no eran algo que se pudiesen comer. Y entonces le vino una voz y le decía, levántate Pedro, mata y come. Y aquí entonces entran los pentecostales, asambleas de Dios, católicos y todos los que les gusta comer cualquier cosa que les pongas enfrente, ¿verdad? Que se quieren comer al puerco y que se quieren comer a todo eso. Dicen, ahí está, Dios fue y le ordena a Pedro, después de la muerte de Jesús, que se levante y mate y come. Bueno, vamos a hacer algo muy importante al hacer un exégesis de la Biblia. Al hacer una interpretación bíblica, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué se trata el texto. Vamos a ver si Dios está hablando específicamente de comer, porque cuando tú tomas algo y Dios te está hablando de algo y tú lo tomas eso como si fuera hablándote de todo, cuando Jesús está tomando un ejemplo, entonces cometemos un error de exégesis. No podemos nosotros decir inmediatamente, aquí está hablando de comer. De hecho, vamos a ver que Pedro no entendió de qué se trataba la visión. Cuando le dijo eso, levántate, mata y come, entonces Pedro le dijo, versículo 14, noten que Pedro ya tenía tiempo de ser el apóstol Pedro, le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió otra vez, dice la segunda vez, y volvió otra vez el lienzo con todos los animales y le volvió a decir lo mismo, levántate, mata y come. Y cuando él, cada vez que veía ese lienzo y él decía, Señor, yo no me lo puedo comer porque es inmundo, la voz le decía, lo que Dios limpió, tú no lo vas a llamar inmundo. Eso se lo dijo la primera vez. Lo que Dios limpió, tú no lo vas a llamar inmundo.
Entonces él podría haber dicho, pues, ¿qué está diciendo? ¿Que todos los animales ahora son limpios? Desde la muerte de Jesús, ¿todos los animales son limpios? Y la segunda vez le vuelve a decir lo mismo. Todos los animales que Dios limpió son limpios. Y esto lo hizo 3 veces, dice el versículo 16, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué Pedro tenía resistencia a comer ese tipo de animales? Bueno, porque nosotros sabemos que había una ley escrita en la palabra de Dios, y no solamente escrita en la palabra de Dios, sino antes de ser escrita en la ley de Dios. Muchos dicen, es que eso de los animales limpios e impuros estaba en el pacto. Pues sí, formaba parte del pacto, por supuesto, y va a formar parte de cualquier pacto que Dios haga. Recuerden que la única diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo es que el pacto nuevo, las leyes de Dios están escritas ¿dónde? En el corazón. Y en el pacto antiguo, pues obviamente estaban escritas en tablas de piedra. Y por supuesto, algunos dicen, bueno, pero había muchas leyes, ritos y ceremonias. Si todas las leyes, ritos y ceremonias que tenían que ver con la muerte de Cristo Jesús y que tenían que ver simbólicamente con las promesas que se iban a cumplir en la venida de Cristo, pues obviamente ya no tienen lugar. Todos los ritos, ceremonias y sacrificios que tenían que ver con Cristo Jesús, pues eso ya no tiene lugar. Y obviamente eso ya no van más allá del pacto. Sin embargo, siempre que Dios haga un pacto contigo, siempre que Dios haga un pacto en el que se espere algo de ti y Él va a hacer algo por ti, siempre te va a pedir que obedezcas sus mandamientos. Y por supuesto, este asunto de los animales puros y limpios estaba obviamente en el pacto, porque eso es algo que Dios requirió desde el principio. Cuando te vas a Levíticos capítulo 11, en Levíticos capítulo 11 se te explica con claridad cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos o sucios. Los animales limpios, por ejemplo, de todos los mamíferos, vamos a mencionar así, de todos los mamíferos, el ser humano solamente puede comer aquellos que tienen pezuña hendida y rumian. Y tienen que tener ambas. Si solamente tienen una, son inmundos. Por ejemplo, el cerdo tiene pezuña hendida, porque tiene pezuña, pero no rumia. Entonces el cerdo es un animal inmundo, no se debe comer bíblicamente. Y cualquier persona que la come, pues está obviamente haciendo algo que Dios recomendó que no se hiciera. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el perro. No se puede comer el perro, ni se puede comer el burro, ni el caballo. No se pueden comer el camello, no se puede comer ningún otro animal que no tenga pezuñas hendidas y que no rumie. Tiene que tener esas dos características. El elefante no se puede comer, por supuesto, ningún otro tipo, ninguno de los que están allí que dicen no, ninguno se puede comer, ninguno. El único que se puede comer de los que están aquí es el corderito que está aquí abajo, porque tiene pezuña hendida y rumia. Por supuesto, son los únicos que se pueden comer allí y hay otros, ¿verdad? Están, por supuesto, si vamos a hablar de animales que tienen pezuña hendida, pues la vaca, el toro, ciertos venados y cosas así por el estilo, tienen pezuña hendida y rumian. Son los animales que se pueden comer. Ok, vamos a las aves, obviamente fueron mencionadas por nombre. Hay una gran cantidad, ustedes se van al Levíticos 11 y te las menciona con claridad. Prácticamente son todas las aves que utilizamos en granja, están todas allí prácticamente. Y las que no se pueden comer prácticamente son todas las que son carnívoras o que son carroñeras o que son que viajan en el cielo grandes distancias o que son cazadoras. Esos son animales o aves que no se pueden comer. Están mencionadas por nombre en la palabra de Dios, en la Biblia. En Levíticos 11, no lo vamos a hacer esta noche, pero ahí están, en Levíticos 11 con toda claridad. De los peces, las cosas que habitan en el agua, solamente se pueden comer aquellos que tienen estas dos características. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Aletas y escamas. Si no tienen escamas, no se pueden comer. Por ejemplo, no se puede comer el bagre, aunque tiene aletas, no tiene escamas, es un animal, es un pez liso, no se puede comer. No se puede comer, por supuesto, ningún animal del agua que tenga patitas, eso no se puede comer. Tienen que tener aletas y tienen que tener escamas. Entonces, ninguno de los mariscos, ninguno de los animales como el pulpo, las langostas de mar, ninguno se puede comer. Ni los camarones, ni los cangrejos, ninguno de esos animales se puede comer. Son inmundos. Desgraciadamente en nuestros países, en nuestras culturas se comen todo ese tipo de animales que desgraciadamente Dios dijo que no los comiéramos.
De los insectos, el único insecto, los únicos insectos mencionados por nombre en la Biblia que se pueden comer son los chapulines, que tienen que tener alas para poder volar y saltar sobre la tierra a patas, y las langostas, que son un tipo de chapulín pero más grande. Básicamente son todas las familias del chapulín, tienen que ver animal o langostín, como le quieran decir, la langosta, que es una especie pues sí, de animalito que puede brincar y que al mismo tiempo tiene alas para volar. Esos son los únicos que se pueden comer de los insectos. Todos los demás se pueden considerar inmundos. Y eso está en la Biblia. Y entonces algunos dicen, no, es que todo eso lo prohibió el Señor a los judíos, por eso está en Levíticos 11. Pero déjame decirte que eso está antes incluso de Levíticos 11. Cuando ustedes se van a Génesis capítulo 7, nota que en Génesis capítulo 7, el que está viviendo es un señor que se llama Noé. Noé vivió un chorro total tiempo antes de que viniera la ley de Moisés. Estamos hablando de Noé, que fue el segundo padre de todos los seres humanos. El primer padre de todos los seres humanos es Adán, y después del diluvio se murieron todos, y la única familia que quedó fue la de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Por lo tanto, Noé es el segundo padre de todos los habitantes de la tierra. Todos tenemos sangre de Noé, aunque no nos guste. Y es interesante que Noé se le pidió que construyera un arca, ¿se acuerdan? Para que pudiera salvar a todos los que habitaban en la tierra. La invitación era para todos los que se quieran salvar que entraran en el arca. Y es curioso que el Señor le dijo a Noé que metiera en el arca 7 parejas de animales limpios. ¿Animales qué? Limpios. Y le dijo que solamente metiera una pareja de animales inmundos y sucios. Es curioso. Entonces eso quiere decir que ya Noé sabía que había animales limpios y que había animales inmundos. Entonces tú no me puedes venir a decir que esto tiene que ver con los judíos solamente. Esto es algo que tiene que ver mucho antes de los pactos, mucho antes de que viniera ningún tipo de leyes escritas a Moisés. Esto no fue para los judíos, esto fue para Noé y sus hijos. De hecho, cuando Noé salió del arca, ofreció sacrificios, y dice la Biblia que ofreció sacrificios de todos los animales. No, dice la Biblia que ofreció sacrificios de los animales limpios, solamente animales limpios. Por lo tanto, ya Noé sabía que había animales limpios y había animales inmundos. Todos los seres humanos tenemos que reconocer, por lo tanto, que hay animales limpios y hay animales inmundos. Y por lo tanto eso no se puede comer. Pero entonces surgen los detractores de esta idea, los que quieren comer cualquier cosa que les pongan enfrente y que no les gusta la idea de que Dios nos está recomendando, porque Dios, ¿quién es más inteligente, hermano? ¿Los seres humanos o Dios? ¿Quién sabe más cómo funcionamos? ¿El que nos hizo o nosotros? Pues el que nos hizo, sin duda alguna. Dios sabe, Dios conoce, Él tiene mejor conocimiento de lo que está ocurriendo. Dios es el que nos recomendó. Recuerden que originalmente los seres humanos no comíamos carne. Adán y Eva no mataban animales, su comida eran obviamente granos y frutas. Y después de la caída fue que vinieron las hierbas del campo. Y luego, después del diluvio, fue que se le permitió comer animales, pero no cualquier animal, los animales limpios. Por eso el Señor le dijo, los animales limpios van a ser para comer. Los animales limpios, hay animales impuros. Levíticos 11 lo único que hace es identificar, nos da características claves para poder saber cuál es el impuro y cuál es el puro, cuál es el limpio y cuál es el sucio. Bueno, vienen los detractores y empiezan a decir, no, es que ahora con la oración se limpian todos los animales. Y te sacan algunos textos que no tienen nada que ver con el contexto en el que los mueven, pero dice 1 Corintios, por ejemplo, 8:4, acerca pues de las viandas, o sea, las comidas, objetos, días, lo que sea, que son sacrificados ¿a quién? Entonces aquí no estamos hablando de cualquier comida, estamos hablando de una comida que fue, ¿qué? Ofrecida ¿a quién? A los ídolos. Entonces veamos el contexto, no estamos hablando aquí de cualquier comida, estamos hablando de comida que fue ofrecida a los ídolos. San Pablo aquí no estaba hablando de puerco, ni estaba hablando de tlacuache, ni estaba hablando de catfish, ¿verdad? No estaba hablando de ninguno de las langostas de mar, ni de ninguno de los camarones, ni mariscos. No estaba hablando de eso, estaba hablando de animales que fueron ofrecidos a los ídolos. Por supuesto que el pueblo de Dios, que su intención es obedecer a Dios, amén, y que su intención es agradar a Dios, y que su intención es mantener su cuerpo para la honra y gloria de Dios. Si puedes comer eso, bebéis o hacer otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Por supuesto que no iban a estar pensando en comerse un animal inmundo. Ya ven, Pedro dice, Señor, esto yo nunca lo he hecho, nunca.
¿Cómo me estás pidiendo que ella haga esto? Ahorita vamos a ir por qué razón vino todo eso. Así que Pablo está hablando de animales aún limpios que eran ofrecidos a los ídolos con la idea de obtener alguna ganancia, o que la gente decía, mira, esta carne va a estar muy buena porque se la ofrecimos a tal ídolo. De eso está hablando Pablo. Entonces Pablo dice, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Lo que está diciendo Pablo aquí es, miren, el hecho de que alguien venga y agarre, por ejemplo, carne de un cabrito, que es un animal limpio, y se lo ofrezca a un ídolo, no sala esa comida, es decir, esa carne no se hace mala nomás porque se la ofrecieron a un ídolo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fíjate, recuerda que en el concilio de allá de Jerusalén les dijeron que se abstuvieran de carnes ofrecidas a los ídolos. Pero ahora Pablo está yendo más allá y Pablo te está diciendo, el hecho de que se le ofrezcan a un ídolo realmente no le hace daño a esa carne. Porque aunque tú no lo creas, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el diablo? ¿Quién es más poderoso? Por supuesto Dios, y el único que realmente es Dios, pues es el Dios del cielo. Satanás no es un Dios, Satanás es un ser creado. Aunque alguien venga y le ofrezca una carne al diablo, pues no quiere decir que esa carne automáticamente ya se va a hacer mala nada más porque se la dieron al diablo. Si viene el Señor y se la quita, esa carne es mucho más, vamos a decir así, limpia, porque Dios la purificó. Entonces el Satanás nunca va a tener capacidad de robarle a Dios algo que es de Dios en realidad. Eso es lo que estaba tratando de decir Pablo. Lo que estaba tratando de decir Pablo es que el hecho de que haya sido ofrecida a los ídolos no la hacía, vamos a decir así como decimos los mexicanos, no lo había chupado ya, no lo había chupado el diablo. Esa es como la historia de la viejita y el niño que van caminando así por la calle y al niño se le cae el chicle al suelo y lo quiere agarrar. Le dice, no lo agarres, mijo, porque ya lo chupó el diablo. Entonces el niño ya no lo quiso agarrar y siguieron caminando y al rato se cae la abuelita al suelo. Y cuando se cae la abuelita al suelo, la abuelita le dice, mijo, levántame. Y dice, no, ya te chupó el diablo. Entonces es ahí donde uno dice, bueno, la abuelita estaba hablando de otra cosa. Pues lo mismo ocurre con el asunto de la comida. O sea, el hecho de que alguien se le haya caído, se le haya puesto a un ídolo, no hace que la comida intrínsecamente se vuelva mala. En la mente de algunos débiles en la fe, que creen que de alguna manera se afecta la comida, que si yo me la como de alguna manera el demonio se me va a meter, pues entonces para esa persona sí es malo que lo haga. Por eso Pablo decía, mira, cuando vayas a la carnicería, ni les preguntes, porque capaz de que te dicen, ya esto está ofrecido a los ídolos, pues ya no te la puedes comer por causa del débil. Así que mejor ve y aunque ya la ofrecía no te va a pasar nada. Mientras tú no sepas, cómetela. De eso estaba hablando Pablo, básicamente. Pero algunos no lo quieren entender. Por eso en 1 Timoteo 4:4, todavía Pablo te da más tranquilidad y te dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué cosa? Es santificada la comida. Está hablando de cosas que fueron ofrecidas a los ídolos, nada más. Cuando tú tomas eso y dices, es que también santifica el puerco, y santifica el conejo, y santifica el perro, y santifica el burro, y santifica los mariscos, ya te estás yendo más allá. Ya te estás yendo más allá, porque ya estás hablando de algo que tiene que ver desde la creación y desde antes del diluvio, que el Señor le dijo a Noé, mira, separa animales limpios de los animales inmundos. Sepáralos. Ya te estás yendo más allá. Por supuesto que San Pablo no está hablando de animales impuros que te los vas a comer y quedan santificados por la oración. Si así fuera, pues entonces podemos tomar agua de cianuro, pues al cabo, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que es el cianuro? Hagámonos un caldito de cianuro al cabo y oramos y por la oración queda santificado el cianuro. Pero no hay pentecostal, ni asambleas de Dios, ni católico, apostólico, romano que quiera comer cianuro, ¿verdad que no? Aunque oren 1000 oraciones, no se lo van a comer. ¿Y sabes por qué no se lo comen? Porque saben que se van a morir si se lo comen. Y qué curioso es que estemos hablando de comidas que a lo mejor no te matan inmediatamente, pero te están matando lentamente. Entonces no creemos realmente que por la oración queda santificado algo que es malo de por sí. Cuando hablamos acerca del cerdo, mire, esto lo saqué ahí, ustedes lo pueden ver, todo el mundo sabe.
que el cerdo produce una gran cantidad de enfermedades como son las ratas y cualquier otro animal. Ahí está, ustedes lo pueden buscar, tienen un ciclo de contaminación, hay una serie de enfermedades que vienen de allí. Obviamente Dios dijo, no te las comas. Y no estaba hablando precisamente de asuntos espirituales, estaba hablando de cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y estaba hablando de que debemos glorificar a Dios en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Si pues comes o bebes, haz otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Obviamente no vamos a comer un animal que puede matar al cuerpo. Sabemos que el cerdo produce un animalito, ¿verdad?, que se llama el cisticerco, que produce una enfermedad que se llama triquinosis, tiene un ciclo de transmisión. Esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años que la gente lo sabe. ¿En dónde se da? Pues se da en el cuerpo del cerdo, específicamente en la grasa. Una de las cosas que tenemos en México muy común es que cocinan con grasa de cerdo, o sea, utilizan la manteca, y la manteca es el principal, vamos a decir así, lugar donde el cisticerco, donde puedes encontrar obviamente la triquina, y lo que vas a encontrar obviamente es enfermedad, ahí se encuentra, puede ser obviamente mal cocida o lo que sea, siempre sencillamente es grasa de cerdo lo que están utilizando, y el resultado de esto es una transmisión de este parásito que va a producir una enfermedad que finalmente no te la vas a poder quitar, ahora sí como decimos los mexicanos, ni con pomada de la campana. Y es algo que no debemos comer. Y obviamente no solamente lo da el cerdo, hay otros animales. Tú puedes encontrar aquí abajo otros animales como es el zorro, la rata, el jabalí, el puma, o sea, cualquier otro animal. También producen este tipo de animales, de parásitos. Producen, pueden transmitir la triquinosis. Aquí está abajo, lo puedes encontrar. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. Solamente confirma lo que la Biblia dijo hace mucho, que el cerdo no te lo debes comer. Incluso lo menciona por nombre el cerdo, dice, aunque tiene pezuña hendida, pero no rumia, dice, no lo vas a comer, lo vas a tener por inmundo. Y alguno dirá, no, pastor, es que sí, todo queda santificado por la oración. Así sí es, entonces ¿por qué tenemos coronavirus? ¿Sabes por qué vinieron todas estas gripes? Por ejemplo, el SARS, ¿por qué vino el SARS, el H1N1? ¿Y sabes de dónde viene el coronavirus? Viene el coronavirus, de lo que dicen, pues por ahí alguien del oriente se comió un murciélago. Y como consecuencia de eso estamos todos tapados de la boca ahora. Se puede ver claramente lo que Dios dijo, eso no te lo vas a comer. De eso no lo vas a hacer, no lo vas a comer. Y ustedes pueden ver otros animales y todos obviamente tienen que ver con diferentes animales inmundos que uno en la vida pensaría haberse comido y la gente decidió comérselos. También, por ejemplo, el SARS puede venir del camello y puede venir obviamente de otros animales que puedes encontrar allí. Esto que están viendo ustedes es carne de cerdo con la triquinosis, ya el cisticerco crecido, que son esa especie de lombrices que ustedes ven ahí, esos gusanos. Estos 188 kilos de carne fueron, ahí lo saqué de una noticia que se encontraba, esto es reciente, 188 kilos de carne con triquinosis, alguien lo encontró, entonces obviamente solamente dejaron que creciera y quedó demostrado que efectivamente estaba el gusano allí. ¿Qué iba a pasar? Pues ahí están viendo ustedes una especie de chicharrones, ¿verdad? Y la gente se los iba a comer. Y esto simplemente lo hacen, ¿por qué? Pues porque les gusta, pero es algo que la Biblia obviamente prohibió. Y luego ¿qué? Le vamos a pedir al Señor, Señor, sálvame, Señor, sáname. Pues si te lo comiste porque tú quisiste. Y era pastor, y todos los mariscos, bueno, pues estos también está súper extra contra reconocido, que producen una serie de alergias. Y tú puedes decir, es que a mí no me dan alergias, pero no quiere decir que porque ahora no te dan, no te van a dar. Mira, aquí tenemos, ¿qué es la alergia al marisco? Y aparece, ¿a qué tipo de marisco? Los crustáceos, como las gambas, los cangrejos, las langostas, y los moluscos, como las almejas, los mejillones, las ostras, las vieras, el pulpo y el calamar. Todos estos, está bien reconocido que producen alergias al cuerpo, y algunas de esas alergias a la larga pueden producirte, fíjate, una serie de reacciones alérgicas como malestar estomacal, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. Y a la larga te pueden producir algo que se llama anafilaxia. Y a la larga te pueden matar. Oye, pues con razón el Señor dijo, esos no te los comas. No te los comas.
Y es increíble que ataquen a la iglesia porque nosotros decimos, hermanos, Dios lo recomendó y nosotros seguimos la recomendación de parte de Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más va a ser fiel. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, vas a hacerlo para la gloria de Dios. Recuerda que tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo, le corresponde obviamente al Señor. Entonces viene la pregunta, ¿debería entonces un creyente obediente a la palabra de Dios comer de todo? Porque según esto fue purificado por la oración. Pues yo te pregunto, tú si te ponen un caldo de cianuro, ¿te lo comes? Porque ora con mucha fervor, Señor, por favor bendice este caldito de cianuro. Pues yo tenía un amigo que era pentecostal que tenía cisticerco, o sea, tenía triquinosis y fue perdiendo la mente. Nunca se hizo adventista, pero él tenía cisticerco y le preguntas, bueno, ¿de dónde te vino? Pues por comer carne de cerdo. Pues no orabas. No quedó purificado por la oración. Y así te lo vas a encontrar. Un montón de gente y todos en México y diferentes lugares de nuestro país, pues son cristianos. Y también piden al Señor por la comida. Y te vas a encontrar todo el tipo de enfermedades que han venido como consecuencia de los animales que se comen. ¿Qué no quedó purificado en la oración? La respuesta, pues queda purificado el asunto del ofrecerse a los ídolos, pero del que ese animal es sucio, no te lo comas. O sea, si ves que está sucio, pues no te lo comas. Pero hay animales que ya están sucios de por sí. Por eso el Señor dijo, hay animales limpios y hay animales inmundos. Y Él nos dijo específicamente cuáles son los animales inmundos de los cuales nos debemos evitar. En Levíticos 11 nos dio claramente los reglamentos entre uno y otro. Por eso en Mateo 4:7 Jesús dijo, mira, no vas a tentar al Señor tu Dios. ¿Se acuerdan la tentación que ocurrió allá en los templos? Tomaron a Jesús, lo llevaron a los almenas del templo y Satanás le dijo, tírate. O sea, imagínate que Jesús, pregunto hermanos, ¿Jesús tenía fe? El Padre escuchaba a Jesús en su oración. Imagínate que el Señor le dice, Señor, yo me voy a poner en peligro porque yo tengo mucha confianza que tú tienes poder y me vas a salvar. ¿Ustedes creen que esa es una manera de orar? O sea, Jesús se iba a aventar porque tenía mucha fe y sabía que Dios lo iba a salvar al aventarse. Jesús dijo, no, ese se llama el pecado de la presunción. Dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios. Ya sabes que el cerdo es malo, lo sabes. Te lo ha dicho incluso la ciencia. Y dices, Señor, voy a orar por la carne de cerdo, al cabo, porque estoy orando por ti, no me va a pasar nada. Eso es presunción. Eso es como jugar a la ruleta rusa, ¿verdad? Le disparas, al cabo Dios me protege, al cabo, para empezar, no le aprietes el gatillo. Y lo mismo ocurre con este asunto de la carne. O sea, que te estás comiendo este tipo de carne y qué tal si te sale uno de esos. No te lo vas a quitar ni con pomada de la campana. ¿Y qué haces? No, pues es que por la oración se santifica. ¿Estás seguro? Entonces tómate el cianuro, al cabo no te va a pasar nada, Dios te va a cuidar. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tientes. O sea, no vas a poner a Dios en una posición en la que sí o sí tiene que ayudarte. No, pues ahora el Señor me va a proteger. No, primero no te metas ahí. Si te avientas, seguro te vas a quebrar la pierna. Eso es lo menos. Si te pones delante de un carro, lo más seguro es que te atropelle. Si le jalas al gatillo, lo más seguro es que va a salir el balazo. O sea, le vas a jalar y todavía le pides a Dios que te ayude. Eso es tentar a Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues comes o bebes, ¿qué debes hacer? Debes hacerlo para la gloria de Dios. Lo que Dios te pide es que cuides tu cuerpo. Esa es la razón por la cual la iglesia, el pueblo de Dios, obedece lo que el Señor dijo. Dijo, esto no te los comas. ¿Y qué hacemos los cristianos? Pues no nos comemos. ¿Por qué? Pues porque Dios me dijo que no. Así de simple. ¿Es asunto de salvación? No. ¿Me voy a salvar porque no como carne de cerdo? Pues no. Entonces te vas a perder porque comes carne de cerdo. Pues no. Pero la pregunta es, ¿por qué te comes la carne de cerdo y sabes que es mala? ¿Por qué? Lo que pasa es que quieres hacer tu voluntad y entonces te vas a perder, no porque te comes la carne de cerdo, sino porque no estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás viviendo de acuerdo a tu propia voluntad. Entonces el verdadero Dios no es Dios, sino tú mismo eres tu propio Dios. Tú haces tu propia voluntad
y tú haces lo que tú quieres hacer, y por eso te vas a perder. No te vas a perder porque te comes la carne de cerdo, te vas a perder por la razón por la que te la comes. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Y alguno dice, pero pastor, entonces ¿de qué se trataba el lienzo ese que bajaba del cielo? Pues veamos la historia. Veamos la historia de qué se trataba. El lienzo bajaba, y mientras Pedro, dice el versículo 17 en Hechos capítulo 10, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, porque estaba Pedro diciendo, pues ¿qué me está diciendo el Señor con esto de que levántate Pedro, mata y come? Yo le digo, Señor, esto nunca lo he comido, nada impuro ha entrado en mi boca jamás. Como ningún cristiano no debe entrar nada impuro en tu boca, amén. Así como Pedro, Señor, esto nunca lo he comido, nunca. Eso no lo debemos comer los cristianos, nada, o sea, nada, ni para nada, no lo tenemos que tener, no debe estar en nuestras mesas, no. Pero el Señor le dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Querrá decir que Él ya limpió a todos los animales impuros y que ya puedo tomar caldo de cianuro y no me va a pasar nada. Querrá decir eso, es lo que está preguntándose Pedro, no sabe qué quiere decir. Dice, y en ese momento llegan a la puerta y tocan. ¿A qué venían los hombres? Venían por Pedro, porque el ángel los había mandado por él. Dice, cuando él estaba preguntando qué quería decir la visión, dice el versículo 17, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si en ese lugar vivía un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ahí viene el Espíritu Santo hablando. ¿Quién está hablando? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues es Dios. Dios hablando. Le dijo, aquí hay 3 hombres que te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. A ver, ¿qué le dijo? ¿No qué? No dudes. ¿Por qué iba a dudar Pedro de ir con ellos? ¿Por qué Pedro iba a dudar de ir con esos 3 hombres? Porque eran incircuncisos, porque eran gentiles, y ellos consideraban a los gentiles, ¿cómo los consideraban? Los consideraban inmundos, los consideraban impuros, los consideraban personas que podían contaminarte espiritualmente. Y el Señor ahora le está diciendo, no dudes de ir con ellos porque yo te los acabo de enviar. Ahora ya Pedro ya entiende, ok, de eso se trata la visión. La visión tiene que ver no con animales en realidad, sino que tiene que ver con personas a las que yo he considerado inmundos, que no necesariamente, porque ni en Levíticos 11 hablaba de personas, ¿verdad que no? Ni tampoco se le dijo a Noé, mira Noé, hay hombres limpios y hay hombres impuros. ¿No? Así que yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que vinieron? Y ellos le dijeron, Cornelio, el centurión varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Nota que están metiendo a 3 hombres que no eran circuncisos. Está haciendo algo que para un judío era malo, pero él ya no es judío, él es cristiano. Y ahora está siguiendo la recomendación de parte de Dios, está yendo en contra de lo que él aprendió de niño. Era una idea equivocada de los judíos. Y entonces dice, haciéndoles entrar, los hospeda, y al día siguiente se levanta con ellos y se fue. Y lo acompañaron algunos hermanos de Jope. Hermanos cristianos se fueron con él. Y fueron entonces allá a donde se encontraba en Cesarea. Acuérdense que era Cesarea de Filipos, donde vivía obviamente Cornelio. Y el otro día llegaron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Pero no estaba solo. Había hecho una reunión de barrio. Había reunido a todos sus amigos y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Por qué? Pues porque el ángel le había dicho, trae a Pedro, y Pedro pues te va a hablar, te va a decir todo lo que tienes que hacer. Y entonces Cornelio les contó a todos los que había pasado y se reunió toda la gente, porque toda la gente quería saber cómo se desarrollaba la historia. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Y entonces inmediatamente Pedro entra y le dice, Pedro lo levanta, le dice, levántate, yo también soy hombre como tú.
yo no soy digno de que te pongas de rodillas. Y hablando con él entró y se halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos eran los que estaban ahí reunidos? ¿Y cómo eran todos los que estaban ahí reunidos? ¿Eran judíos? ¿Eran cristianos? ¿Estaban circuncidados? Ninguno. Y les dijo, mira lo que les dijo en verde: vosotros sabéis, fíjate, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué dijo? Ustedes saben que para mí esto es abominable, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿En dónde Dios le mostró eso a Pedro? ¿En dónde le dijo Dios que a ningún hombre llame común o inmundo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En la visión. Entonces no estaba hablando de animales, estaba hablando de hombres, de personas. Entonces cuando alguien me lo aplica a animales, está yendo en contra de la misma interpretación que el mismo Pedro le dio. Pedro dijo a ningún hombre, no dijo a ningún perro, a ningún cerdo, a ningún tlacuache, a ninguna rata, a ningún murciélago. Y ahí está bien comprobado que los murciélagos son inmundos. Por eso andamos todos tapados de la boca hasta el día de hoy, porque un tonto se le ocurrió comérselo y por culpa de él lo estamos pagando todos. Así como está el asunto del cirticerco y otras enfermedades que por culpa de otra gente que se comió algo yendo en contra de lo que Dios recomendó, y por eso estamos todos pagando. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vino, se puso delante de mí un varón vestido resplandeciente. Me dijo: mira, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, porque tus limosnas han sido recomendadas delante de Dios. Envía pues a Jope, has venido un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Cuando él venga, él te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. Así que inmediatamente envié por ti. Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, en blanco, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que estaba entendiendo en ese momento Pedro? Que Dios no dice como hizo con los animales. Con los animales él dijo: este es limpio y este es inmundo. Pero con las personas Dios no hace eso. Dios no dice: este es limpio, este es inmundo, no. Pero con los animales Dios sí te dice: este es inmundo, este es limpio, este es inmundo, este es limpio, este es inmundo, este es limpio. Pero las personas no. Y de eso se trataba la visión, nada más. Por eso es que comer murciélago es malo, y por eso es que comer cerdo es malo, y por eso es que comer caballo y burro y perro y rata es malo. Dios dice que no. Ahora, si te lo quieres hacer, pues allá tú. Pero la pregunta es: ¿por qué vas a hacer eso? Si lo que realmente tú quieres es glorificar a Dios o no. Y si no quieres glorificar a Dios, entonces ¿cómo te puedes llamar cristiano? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Es el Señor de todos. Y entonces comienza toda la predicación acerca de lo que ocurrió, cómo vino el Espíritu Santo, el bautismo de Juan, y les empieza a hablar del evangelio, todo lo que él conocía, lo que él había estado predicando. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que conocimos, que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Qué dan testimonio? En verde, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. ¿Circuncidados o no circuncidados? ¿Qué predica aquí Pedro? Que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por
su nombre. No importa si eres flaco, alto, gordo, no importa si eres de un color o otro color, no importa si lengua hablas, no importa quién seas, si eres un hombre, si eres una mujer, si crees en Cristo Jesús, recibirás perdón de tus pecados por el nombre de Cristo Jesús. No hay inmundos delante de Dios. Por eso, de eso se trataba esa visión. Y mientras estaba Pedro todavía hablando, versículo 44, el Espíritu Santo entró sobre todos los que oían el discurso. Hermanos, ya estaban circuncidados todos los que estaban allí. Como dijo Pablo, es que la circuncisión ya no es en la carne, ahora la circuncisión es la de ¿dónde? Es la del corazón. Y te hago una pregunta, ¿ya estaban circuncidados del corazón todos los que estaban allí? Y la respuesta es por supuesto que sí. Y yo me pregunto, querido hermano, ¿por qué quieres comer animales que Dios te dijo que no? Y me pregunto, ¿será que no estás circuncidado del corazón? Y esa es la razón por la que quieres seguir haciendo cosas sucias. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo entró sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre los incircuncisos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y entonces Pedro, aprovechando que ahí estaba el Espíritu Santo dando una manifestación, respondió: ¿puede alguno de ustedes impedir que estos se bauticen, estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? ¿Y cuál es la respuesta? Pues si ya vino el Espíritu Santo y ya está en ellos, pues ahora la demostración pública del bautismo ya de a tiro ya ni no hay manera de impedirla. Así que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días, y por supuesto Pedro se quedó algunos días con ellos, enseñándoles pues doctrina y otras cosas que ellos necesitaban saber acerca de la vida cristiana. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas Dios me ha mostrado a mí. ¿Y dónde se lo mostró? Pues en esa visión, que a ningún hombre debemos llamar común o inmundo. Entonces, queridos hermanos, ¿hay alguna razón bíblica para decir que los animales que Dios dijo que eran sucios hoy son limpios? Y la respuesta: no. En cuanto a seres humanos sí, pero en cuanto a animales, los animales sucios siguen siendo sucios, y los limpios pues siguen siendo limpios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y el Señor mandó a su pueblo ir a bautizar, a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Señor Jesús regrese, de acuerdo a Apocalipsis 7, versículo 9, va a haber un grupo de personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, vestidos de ropas blancas, justos, puros, santos, sin mancha alguna, que van a poder vivir con el Señor para siempre, por los siglos de los siglos. Y en el cielo, queridos hermanos, ni carne vamos a comer, o vamos a matar animales para poder comer en el cielo y en la eternidad. Y la respuesta es por supuesto que no. Y ni falta nos va a hacer. No nos hace falta ahora, menos en la eternidad. De paso, yo soy vegetariano, pero bueno, vamos a orar. Yo sé que todavía no se vayan, no hemos terminado, pero vamos a orar para que los que están también allí puedan acompañarnos. Te agradecemos, nuestro Dios, porque en tu santa palabra hay suficiente información para todo detalle de la vida en este mundo. Y tu santa palabra es suficiente para reprendernos, para instruirnos en justicia, para que el Hijo de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Perdónanos, oh Señor, si no hemos vivido a la altura de la luz que hemos recibido. Bendice a todos aquellos que siguieron esta transmisión y que están aquí presentes. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hagamos, especialmente en lo que comemos y bebemos. Que lo que entra en nuestro cuerpo, Señor, no solamente lo nutra, sino que lo haga saludable y lo fortalezca y nos ayude a poder cumplir con la misión que tú nos encomendaste en la carne: poder predicar a otros, poder dar testimonio de tu nombre, alabarte y glorificarte. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.